Qingxi, la temida reina pirata del mar de China meridional. ¿Quién era Qingxi? Nacida como Ziyang alrededor de 1775, Qingxi fue una pirata china que comandó una de las flotas piratas más poderosas de la historia, operando en el mar de China meridional a principios del siglo XIX. Su imperio pirata llegó a contar con hasta 400 barcos y 70.000 hombres, desafiando al poderío de la dinastía Qing y convirtiéndose en una leyenda en la región. Su ascenso al poder. La vida de Qingxi estuvo marcada por la pobreza y la violencia. Se cree que trabajó como prostituta en un burdel flotante antes de unirse a la banda pirata de Zheng Yi, con quien se casó en 1801. A la muerte de Zheng Yi en 1807, Qingxi tomó el control de la flota, demostrando una gran capacidad de liderazgo y una astucia estratégica excepcional. Una líder formidable. Bajo el mando de Qingxi, la organización pirata se transformó en una fuerza formidable. Implementó un código de conducta estricto, premiando la lealtad y castigando severamente la traición. Además, estableció un sistema de bienestar social para sus piratas, incluyendo atención médica, pensiones para viudas e incluso educación para los hijos. Una figura compleja. A pesar de su reputación como pirata despiadada, Qingxi también era conocida por su compasión y su sentido de la justicia. Protegía a los pueblos costeros de los abusos de las autoridades corruptas y distribuía parte de sus ganancias entre los más necesitados. Curiosidades sobre Qingxi. Su flota pirata era una sociedad compleja. La organización de Qingxi no solo incluía a piratas, sino también a comerciantes, artesanos e incluso familias enteras que vivían a bordo de los barcos. Utilizaba tácticas innovadoras, sus ataques eran rápidos y precisos, aprovechando su conocimiento del terreno y la imprevisibilidad de sus movimientos. Era una negociadora experta, a menudo llegaba a acuerdos con las autoridades locales para evitar conflictos y obtener beneficios económicos. Su legado perdura. La historia de Qingxi ha inspirado a numerosas obras de ficción, películas y series de televisión, convirtiéndola en un ícono de la rebeldía y el empoderamiento femenino. Qingxi falleció en 1844, dejando atrás un legado de leyenda. Su historia nos recuerda el poder de la inteligencia, la determinación y el liderazgo, incluso en las circunstancias más desafiantes. Évariste Galois, un genio de las matemáticas con una vida corta y apasionante. Introducción. Fue un matemático francés que vivió una vida corta pero intensa, marcada por su brillantez intelectual y su activismo político. A pesar de morir a la temprana edad de 20 años, sus contribuciones a las matemáticas, especialmente en el campo de la teoría de grupos, han tenido un impacto profundo y duradero. Primeros años y pasión por las matemáticas. Nacido en Bourg-la-Reine, Francia, en 1811, Galois mostró un talento excepcional para las matemáticas desde una edad temprana. A los 15 años, ya había hecho importantes avances en la resolución de ecuaciones polinómicas, un problema que había intrigado a los matemáticos durante siglos. Activismo político y encarcelamiento. Su vida estuvo marcada no solo por el amor a las matemáticas, sino también por un fuerte compromiso político. Galois era un republicano ferviente y participó activamente en las revoluciones de 1830 en Francia. Sus ideas políticas lo llevaron a ser encarcelado en 2 ocasiones, lo que interrumpió sus estudios y su trabajo matemático. Teoría de grupos y un legado duradero. Fue durante su encarcelamiento que Galois realizó sus contribuciones más importantes a las matemáticas. Desarrolló la teoría de grupos, una herramienta matemática que ha tenido aplicaciones en diversas áreas, desde la física hasta la informática. Curiosidades sobre Évariste Galois. Duelo mortal. La noche antes de morir en un duelo, Galois escribió frenéticamente sus descubrimientos matemáticos en una carta a su amigo, temiendo que sus ideas se perdieran para siempre. Genio incomprendido. En su época, las ideas de Galois no fueron apreciadas por la comunidad matemática. No fue hasta después de su muerte que su trabajo comenzó a ser reconocido por su importancia. Matemáticas y poesía. Además de su pasión por las matemáticas, Galois también era un poeta talentoso. Algunos de sus poemas se publicaron póstumamente. Homenajes. En la actualidad, Galois es considerado uno de los matemáticos más importantes de la historia. Su nombre se le da a varios conceptos matemáticos, como el grupo de Galois y la teoría de Galois.
Corta vida, gran impacto. A pesar de su corta vida, Galois dejó un legado duradero en el mundo de las matemáticas. Sus ideas han inspirado a generaciones de matemáticos y han abierto nuevas áreas de investigación. Conclusión. La historia de Évariste Galois es una historia de genio, pasión y tragedia. A pesar de las dificultades que enfrentó en su corta vida, sus contribuciones a las matemáticas han tenido un impacto profundo y duradero. Su legado continúa inspirando a matemáticos y científicos de todo el mundo. Hipatia, la maestra alejandrina que desafió su época. Introducción. Hipatia de Alejandría fue una figura fascinante que vivió entre los siglos IV y V después de Cristo. Destacó como filósofa, maestra, científica y astrónoma en una época donde las mujeres tenían un papel muy limitado en la sociedad. Su vida y muerte trágica la han convertido en un símbolo de la lucha por el conocimiento y la libertad de pensamiento. Breve biografía. Nacida en Alejandría, Egipto, alrededor del año 350 después de Cristo, Hipatia era hija del matemático Teón de Alejandría, quien le inculcó su pasión por las ciencias y la filosofía. Recibió una educación privilegiada, poco común para las mujeres de su época, y se convirtió en una erudita reconocida en diversos campos, incluyendo la matemática, la astronomía, la filosofía y la música. Hipatia enseñaba en la escuela neoplatónica de Alejandría, uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo antiguo. Atraía a estudiantes de todas partes del Imperio Romano, quienes admiraban su inteligencia, su elocuencia y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera clara y accesible. Contribuciones a la ciencia y la filosofía. Aunque no se conservan escritos propios de Hipatia, se sabe que realizó importantes contribuciones a la astronomía y las matemáticas. Se le atribuye la invención de instrumentos como el astrolabio y la hidrómetro, y también contribuyó al estudio del movimiento de los planetas. En el ámbito de la filosofía, Hipatia era una neoplatónica, corriente que combinaba elementos del platonismo con otras filosofías griegas. Defendía la importancia de la razón y el conocimiento para alcanzar la verdad y la felicidad. Muerte trágica y legado. En el año 415 después de Cristo, Hipatia fue víctima de un brutal asesinato a manos de una turba de fanáticos religiosos. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de Alejandría y simbolizó el declive de la cultura pagana y el ascenso del cristianismo como religión dominante. A pesar de su trágico final, el legado de Hipatia ha perdurado a través de los siglos. Se la considera una de las pioneras de la ciencia y la filosofía, y su historia ha inspirado a mujeres de todo el mundo a luchar por la educación, la igualdad y la libertad de pensamiento. Curiosidades sobre Hipatia. Hipatia era una mujer de gran belleza, lo que le valió la admiración de muchos, pero también la envidia de otros. Se dice que era una excelente oradora y que sus clases eran muy populares entre los estudiantes. Hipatia era pagana, lo que la puso en conflicto con las autoridades cristianas de la época. Su muerte fue condenada por muchos, incluso por algunos cristianos, quienes la consideraban una mujer sabia e inocente. La historia de Hipatia ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Conclusión. Hipatia de Alejandría fue una mujer excepcional que desafió las normas de su época y luchó por el conocimiento y la libertad de pensamiento. Su legado sigue siendo relevante en la actualidad, inspirándonos a defender la educación, la igualdad y el pensamiento crítico.